Hola, mi nombre es Julián Alonso Venegas Silva, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y el día de hoy les voy a presentar la práctica número 4 para Laboratorio de Sistemas Digitales. En esta práctica lo que se plantea es que a partir de dos ecuaciones que nos proporcionan, poder elaborar la tabla de verdad a partir de un análisis de los circuitos, mientras que nosotros otorgamos salidas para cada una de las compuertas. Como podemos observar, estas son nuestras dos ecuaciones. A partir de estas ecuaciones formamos un diagrama y para las compuertas del primer nivel, en este caso AND, otorgamos el valor de 1 y por ende la salida en la OR va a ser igual a 1. Debido a esto, nosotros podemos analizar que en el caso que A sea 0, B sea 1 en esta primera compuerta, C sea 0 y D 1, pues la salida va a ser 1 porque esta compuerta nos va a arrojar un valor 1. De igual forma pasa para la segunda compuerta, que para B sea 0, para C sea 1 y D sea 1, nos va a arrojar también un valor de 1. Y para la última compuerta AND, para A igual a 1 y D igual a 0, también nos va a arrojar un valor 1. Este es para la primera ecuación. Para la segunda ecuación tenemos eh, una forma de suma de productos en la que el primer nivel son compuertas OR y al contrario del primer diagrama, nosotros aquí otorgamos el valor de 0 para cada una de las compuertas y por ende la compuerta AND nos otorgará un valor 0 al final. Y hicimos el mismo análisis, solamente que ahora con ceros. Para cuando A, B sea 0, C1 y D 0, la salida será 0 y entonces el AND nos va a otorgar un 0. Para la segunda compuerta, cuando A sea 1, C sea 0 y D sea 0, pues nuevamente nos proporcionará un 0. Y para la última compuerta, para B igual a 1 y D igual a 1, la salida será 0. Con estas ideas lógicas, podríamos construir nuestra tabla de verdad en la que nos damos cuenta en qué salidas de F1 va a ser igual a 1 y en qué salidas de F2 va a ser igual a 1 nuestra salida. Después de hacer esto, lo que realizamos fue un diagrama esquemático a través del software de ISP-Lever, donde podemos observar las mismas funciones. En este caso, lo que vamos a utilizar, o para lo que nos sirve, es que después vamos a utilizar este diagrama esquemático que elaboramos en ISP-Lever para poder producir un test vector que nos proporcionará un diagrama de tiempos que podemos contrastar con esta tabla de verdad que nosotros analizamos. Como podemos ver, al momento, este sería el código de mi text vector, que al final, al correrlo, nos otorgaría esta pantalla de aquí, en la que nos muestra un diagrama de tiempos, en donde están las entradas, las combinaciones y la salida que nos otorgaría. De esta forma podríamos contrastar o probar la información que tenemos, que analizamos, con la información que nos proporciona un software como es ISP-Lever. Una vez hecho esto, podemos utilizar el archivo JET que nos genera para crear un prototipo en Proteus que nos permitirá probar lo anterior. Aquí es, aquí es donde lo podemos ver, donde tenemos 4 entradas, A, B, C y D, y 2 salidas, F1 y F2. Es un circuito bastante básico, no tiene ninguna complicación, tiene resistencia de 330 ohms y un dispositivo lógico programable como es un GAL22 V10. En este caso vamos a probar cada una de las compuertas, cada una de las combinaciones, perdón, de nuestra tabla de verdad, en la que nos podemos dar cuenta que para 0 solamente está F2 encendida. Vamos a verlo de esta forma. Para 0 solamente está F2 encendido. Para D activada está F2 encendido. Para C activada simplemente no hay ninguna activada, no hay ninguna respuesta. Para C y D activadas podemos ver que ambas están con el valor lógico 1. Si desactivamos C y D y encendemos B, lo podemos ver aquí, enciende F2, la salida 2. Si activamos ahora D, cambia de F2 a F1, como es la combinación número 5. Después de eso podríamos activar C y desactivar D y ver justamente que F2 está activado, como es la combinación 6.
Después podríamos activar las tres, A, B, C y D, y ver que ninguna está encendida. Después continuaríamos con encender A y apagar todas y ver que solamente F1 tendríamos de respuesta. Aparte de A, vamos a encender D, donde veríamos que solamente tenemos F2 como respuesta. Ahora vamos a encender C y ver que encienden ambas, que es la combinación número 10. En la combinación 11 también encenderemos D y ver que también encienden ambas en la combinación número 11. En la combinación 12 desactivaremos C y D y activaremos B y solamente F1 se activa. En la combinación 13 activaremos D y ver que ambas combinaciones se desactivan o no dan una respuesta. Por último tendríamos activadas A, B, C y D y ver que ambas en la combinación 14 también encienden. Y la última combinación es que son todas encendidas y ver que no nos dan respuesta. Esta es justamente la práctica número 4, donde pudimos aprender acerca del dispositivo programable y además tuvimos la oportunidad de generar un nuevo archivo que nos permite la comprobación del análisis que tenemos o que realizamos durante el desarrollo de un diseño, de un circuito de diseño que podremos utilizar o llevar a un prototipo en la vida real. De esta forma, podemos ver que cómo funciona ya lo podríamos plantear o desarrollar en una protoboard y así poder desarrollarlo. Gracias.